Estamos aquí en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR de Rosario. Estamos con Gabriela Águila, que bueno, primero la vamos a saludar y ella se va a presentar un poco sobre cuál es su función dentro de este congreso que hoy se desarrolla. Bueno, yo soy Gabriela Águila, soy historiadora, soy integrante del comité organizador de este evento, de este congreso académico que empezó hoy miércoles 18 de marzo y se va a extender hasta el viernes 20. Es un congreso que está organizado por varios espacios académicos de la Facultad de Humanidades, la Escuela de Historia concretamente, y el Centro Latinoamericano de Investigaciones en Historia Oral y Social, y por el Seminario Permanente de Historia Social del Pasado Reciente, que es un instituto, un seminario que funciona dentro de un instituto de CONICET. Ese espacio está bajo mi dirección y la mayoría de quienes integramos el comité organizador, formamos parte de la organización de este congreso, pertenecemos a esos espacios que recién te mencionaba. Bueno, mirando un poco la grilla, vemos la gran organización que tiene y todo lo que involucra todo este congreso, este primer congreso sobre la dictadura militar. Bueno, en el marco de justamente de los 50 años del golpe de Estado. Bueno, quiero que nos hables un poco de esta gran organización que han tenido. Bueno, fue un trabajo que se inició hace más de un año atrás y tenía que ver con que se iban a cumplir los 50 años del golpe de Estado. Nosotros ya sabíamos por distintas experiencias y otras coyunturas que las fechas redondas son momentos propicios para la reflexión, para el análisis, para revisar interpretaciones, para, digamos, actualizar el mapa de la producción, actualizar y dar cuenta de qué es lo que se está haciendo en el ámbito de la investigación académica, en las universidades, en el sistema científico-técnico, y nos pusimos a trabajar hace unos cuantos meses atrás y a invitar a un conjunto de investigadores e investigadoras que son referentes, todos ellos, en el proceso de renovación que ha tenido la historiografía sobre la última dictadura, sobre la historia y la memoria de la última dictadura en la Argentina. Y bueno, todo el mundo vino. Estará en Rosario, o ya llegó o estará en Rosario estos próximos días, y para nosotros eso es una enorme satisfacción, haber podido generar un espacio de encuentro, un espacio de intercambio, un espacio de debate con quienes, digo, son referentes, especialistas, las y los especialistas más importantes que hay en los estudios sobre estos periodos. Estaba pensando mientras hablabas que sí, es verdad, generalmente todas las instituciones, por ahí cuando cumplen 100 años, por decirte, es el momento de traer a otras autoridades, a momentos que han pasado, y quizá este gran momento de los 50 años a ustedes los encuentra con que ese nunca más que todos creíamos que estábamos embanderados, de repente comenzó a resonar diferente en algunas cabezas, o sea, es hasta paradigmático, ¿no es cierto? Un poco y un poco, porque la dictadura es un tema que forma parte del debate público y político en la Argentina desde, por lo menos, el momento de transición a la democracia, desde los años 80 para acá, ha sido un tema sobre el que se debate, sobre el que se disputan sentidos, sobre los que se plantean interpretaciones diferenciadas, y eso efectivamente es así. Hay algo que tiene que ver con la discusión en el ámbito más amplio, más público, más político, en los medios de comunicación, en el debate político más general, etcétera, pero la producción académica, la historiografía, esto es, la investigación que se hace en los espacios académicos, se vincula con esos climas, con esas coyunturas, pero tiene sus propios ritmos, tiene sus propias dinámicas, tiene sus propios modos de funcionar que no siempre convergen unos y otros. Entonces, probablemente si hubiera habido otra coyuntura más favorable, ¿no?, como vos decís, a las políticas de memoria o digamos a la reivindicación del nunca más, hubiéramos hecho un congreso quizás parecido. Ahora hacemos este congreso en un contexto que es muy complejo, en un contexto en donde el clima político ha cambiado, en donde hay un gobierno que deliberadamente
rechaza las políticas de derechos humanos, las políticas de memoria, que cuestiona, digamos, ese que ha sido uno de los sostenes fundamentales de la democracia en la Argentina, que justifica, relativiza o niega incluso las violaciones a los derechos humanos. Entonces hay ahí como una conjunción, ¿no? Por un lado, lo que los investigadores hacemos en el ámbito académico en una coyuntura que nos plantea como una urgencia mayor. Bueno, acá estamos para decir esto, para mostrar esto que nosotros hacemos en el ámbito de la investigación académica. Bueno, estaba pensando también ustedes que tienen relación con todos los historiadores y las personas que están en la investigación de la historia del país. ¿Ha sido fácil, por ejemplo, acá en Rosario, encontrar todo lo que tiene que ver con los archivos, con los elementos para poder hacer historia? La materia prima, vamos a decirlo así, de la historia como disciplina académica, científica, son las fuentes documentales. Nosotros sin archivos no podemos hacer historia. Haremos en cualquier caso ensayo, reflexión teórica y qué sé yo qué, pero no construcción de conocimiento dentro de un marco disciplinar como es, el de la historia, que requiere que trabajemos con documentos que pueden tener caracteres muy diferentes, pueden ser documentos escritos, documentos orales, imágenes, pueden ser documentos de la época que estamos analizando o posteriores. Hay ahí una variedad enorme, documentos oficiales, diarios, etcétera, ¿no? Memorias y todo lo demás. Gran parte de la expansión en los estudios sobre la última dictadura, que ha sido como uno de las marcas, ¿no?, de la historiografía del pasado reciente en la Argentina, es un tema muy explorado o intensamente explorado en estos últimos 15 o 20 años, tiene mucho que ver con el acceso a archivos. Algunos archivos que no sabíamos que existían, esto que se conocen, entre comillas, como archivos de la represión, que empezaron a aparecer hacia fines de los 90, principios de los 2000, fundamentalmente archivos de organismos de inteligencia policial, de inteligencia militar, etcétera, que han permitido trabajar sobre fondos documentales que eran secretos, reservados, confidenciales. Algunos de esos documentos se han desclasificado y otros han sido puestos al acceso de la investigación, muy vinculados también con la investigación judicial, no en causas por delitos de lesa humanidad, que al fin y al cabo terminó beneficiando luego la investigación que se hace en el ámbito académico y no necesariamente vinculada con los trámites judiciales o con la investigación y la condena de militares involucrados en violaciones a los derechos humanos. Pero también archivos que estaban ahí que no los habíamos explorado, ¿no? Por ejemplo, los archivos oficiales, los archivos ministeriales, los archivos educativos, los archivos de las escuelas. Y eso es lo que hacemos los historiadores, ¿no? Bucear en los repositorios documentales, los archivos, que son muy diversos, y construir sobre la base de decía recién, esa materia prima, ¿no?, esos documentos muy diversos, una narración, una reconstrucción del pasado que sea lo más verosímil, fiable, parecida a lo que, debería o efectivamente sucedió, ¿no? Bueno, mirábamos en el programa que los temas son totalmente diversos y es abordar la dictadura militar desde el deporte, desde la fotografía. ¿Qué importancia tiene el verlo desde la historia de la gente común? Toda esa expansión de los estudios sobre la dictadura tiene que ver con eso que estás diciendo. Los historiadores tendemos, y no pasa solamente en la historia, pasa en casi todas las disciplinas científicas, a fragmentar nuestros objetos de estudio. Entonces, los análisis más tempranos sobre la dictadura eran visiones más amplias, más panorámicas, que daban justamente una visión más macro del periodo, de lo que sucedía en el periodo. Y lo que viene sucediendo en las últimas 2 décadas es que ha habido una profundización de los estudios, pero a la vez una fragmentación. Entonces, por eso las mesas que hay en este congreso son tan diversas y tratan temas que parecen
pequeños, pero que en realidad todos y cada uno de ellos son como ventanas para poder analizar qué es lo que pasaba con, por ejemplo, la sociedad del periodo, esto que vos denominás la gente común y corriente, ¿no? Y que es una de las preocupaciones. Hay muchos estudios sobre la relación entre sociedad y dictadura, sobre la gente común, sobre las actitudes y los comportamientos sociales, sobre distintos movimientos sociales, políticos. Bueno, hay una innumerable cantidad de estudios. El programa del Congreso es una especie de mapa, no de todo, pero de gran parte de lo que hay disponible, que se puede encontrar en las librerías, en las revistas especializadas, etcétera, respecto de la dictadura, ¿no? Te hago las últimas dos preguntas porque sé que te tenés que ir, pero me quedaría conversando. Yo a veces, ustedes que justamente están a lo mejor con los chicos que estudian o con la gente que a lo mejor ya con investigadores jóvenes, y uno a veces cuando yo le digo a los chicos jóvenes, lo que pasa es que nosotros, hablando de la sociedad, no teníamos más que 2 canales de tele, no había esa sobreinformación que ahora todo se sabe. Nosotros teníamos 2 canales de televisión y el noticiero era de 8 a 9. O sea, no había tantas maneras de enterarse de las cosas. Es verdad que no, pero también circulaba mucha información. Y no hay más que leer la prensa de la época para darse cuenta de cuánta información circulaba. No se sabía todo, no se conocía todo, porque efectivamente me refiero, por ejemplo, a el accionar represivo, a la represión implementada por las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Pero la gente veía, sabía, escuchaba, había retazos de esa información que circulaban, sea porque se escuchaba, sea porque había hechos represivos que acontecían en el barrio o en el lugar de trabajo, o había alguna persona, un familiar, el familiar de alguien, etcétera. Había un conocimiento, como digo, fragmentado, comunicada sobre los hechos represivos, sobre supuestos enfrentamientos que en general eran fraguados, en donde, bueno, aparecían personas asesinadas, identificadas como supuestos subversivos, etcétera, ¿no? Incluso hasta la desaparición de personas aparecían en los diarios. Hay que ir a mirar los diarios de la época para ver eso, ¿no? Y hay mucha denuncia, además, mucha denuncia de familiares, de los organismos de derechos humanos, algunos de los cuales ya existían y otros que se crean en ese momento, y circulaba también, digamos, en lo que podríamos denominar los niveles más altos del poder político, en las jerarquías, las cúpulas de los partidos políticos, las cúpulas de la Iglesia Católica, los diplomáticos, ¿no? De qué era lo que estaba sucediendo en la Argentina. Que probablemente la gente común, el ciudadano común, no viera esa pintura completa, porque eso termina de quedar claro recién al final de la dictadura, cuando además se puede escuchar, ¿sí? Cuando la sociedad puede escuchar y empieza a aparecer evidencia de que eso estaba sucediendo. Por ejemplo, la aparición de enterramientos en los cementerios con cadáveres en y toda una cantidad de cosas que eran más o menos conocidas, pero que, bueno, terminan siendo parte de, digamos, un saber y una disposición a saber, ¿no? No solamente lo que sucede, sino lo que se quiere escuchar que está sucediendo. Es verdad. Muchas gracias.